Bienvenidos a otra clase de lenguajes documentales. Les saluda la ingeniera Mariela Macías, catedrática de esta asignatura. En la unidad 1, tema 4, vamos a aprender sobre los niveles de lectura científica. Primero aclaremos el concepto. La lectura científica, estadio avanzado de la lectura, tiene por objeto el conocimiento de la veracidad y trascendencia del texto, o dicho de otro modo, la llamada interpretación y crítica de las fuentes es el acto intelectual que permite la interpretación correcta de lo leído bajo los condicionantes de tiempo, espacio y persona. El concepto de fuente hace referencia a la información vinculada estrechamente con los acontecimientos o hechos, objeto de estudio o reconstrucción. Información cuyo valor se basa en las notas de originalidad, veracidad y autenticidad. Objetivos de la lectura científica. Primero, discernimiento en profundidad y rigor del contenido del documento y su veracidad. Segundo, aprendizaje de la capacidad de reflexión. Tercero, aprovechamiento de las ideas que interesan al lector. Cuarto, instrumento que permite al lector, mediante su reflexión, obtener nuevas ideas en el ámbito de la investigación científica o percibir adecuadamente el contenido de las diversas disciplinas universitarias. Quinto, desarrollo del espíritu crítico en el lector como manifestación del oficio del pensamiento. Criterio clave. Lo importante de la lectura no es la descodificación literal del texto en sí, sino la capacidad de los alumnos para establecer relaciones entre los conceptos que se expresan en ese texto y los conocimientos adquiridos en otras situaciones. Es decir, que cuando leemos tenemos que relacionar conocimientos previos con lo que estamos leyendo actualmente, de ser el caso. El valor es el contexto. Realizarnos las preguntas: ¿por qué? ¿Para qué leemos? ¿Qué nos aporta la lectura? Reflexiones a partir de los contenidos expresados, conexiones con otros conocimientos y otros textos, sugerencias a partir de la lectura, etc. ¿Cómo leer y entender un artículo científico? Una guía para principiantes. Me gustó esta guía porque es clara, es práctica. El autor lo habla desde el punto de vista personal, cómo ha creado pautas, ha creado una serie de pasos a seguir para poder leer y entender un artículo científico. Vamos a verlos a continuación. El propósito es ayudar a los alumnos para que tengan mejores conocimientos científicos y se ha escrito esta guía para que una persona común pueda iniciarse en la lectura y la comprensión de un trabajo de investigación científica. La guía es apta para cualquier persona que no tenga experiencia alguna en la ciencia o en la medicina y parte de la idea de que va a ser útil para obtener una comprensión básica de un documento y decidir si es o no de fiar. Antes de comenzar, algunas pautas generales. La lectura de un artículo científico no tiene nada que ver con la lectura de un artículo sobre ciencia en un blog o en una revista. No solamente se deberían leer las secciones en un orden diferente, sino que también hay que tomar notas, releer algunos párrafos y probablemente documentarse con otros artículos sobre algunos puntos del artículo. La primera vez que lees un artículo científico te puede llevar mucho tiempo, pero cada vez será más fácil a medida que vayas ganando experiencia. Por ejemplo, en trabajos de fin de máster o en el desarrollo de un doctorado, tú estás inmerso en un tema específico en el cual vas a tener que leer mucho sobre ese tema. Entonces, leer muchos artículos científicos o papers de investigación va a hacer que
ya estés relacionado con este tipo de temas y sea mucho más fácil comprenderlo. Es lo que dice el autor, ¿no? Cuando releemos algunos párrafos, cuando nos documentamos y leemos otros artículos relacionados con el tema, esto es una práctica que en sí se va haciendo más fácil con el tiempo. Antes de comenzar algunas pautas generales, proseguimos. Los principales trabajos de investigación normalmente se dividen en las siguientes secciones. Tenemos un resumen, una introducción, métodos aplicados y materiales, resultados y conclusiones, interpretaciones y una discusión. El orden dependerá de la revista en la que se publique, puesto que algunas tienen archivos adicionales, información en línea suplementaria, que contienen detalles importantes de la investigación, pero que solamente se publican en línea en lugar de en el propio artículo. Asegúrate de que no te olvides de estos archivos, que son complementarios. Antes de comenzar con la lectura, tienes que tomar nota de los autores y de sus afiliaciones institucionales. También tienes que tener en cuenta el tipo de publicación. Puedes echar un vistazo a Web of Science para tener un índice más completo de las publicaciones científicas y puedes compartir otros recursos que conozcas en los comentarios. Ten cuidado con las publicaciones dudosas. Entonces aquí nos dice las afiliaciones de los autores, puede ser una universidad, centros de investigación, organismos de Estado, ¿no? Aquí también tenemos Web of Science, que es una base de datos donde también hay muchos artículos y podemos ver también la confiabilidad de estos artículos. Cuando leas, anota cada una de las palabras que no entiendes, porque vas a tener que buscarlas en el diccionario, todas y cada una, por muy tedioso que sea. Si no entiendes el vocabulario, no vas a entender el artículo, y las palabras científicas tienen significados muy precisos. Cuando leas, anota cada una de las palabras que no entiendes, porque vas a tener que buscarlas en el diccionario, ¿sí? Como dijimos una y otra vez, hay que hacerlo, aunque sea tedioso, para poder tener una mejor comprensión del artículo. Instrucciones paso a paso para leer un artículo de investigación primario. Empieza leyendo la introducción, no el resumen. Recordemos que está antes el resumen y luego la introducción. Aquí en esta guía no dice primero, comienza leyendo la introducción. El resumen es el párrafo denso con el que comienza cada artículo científico. De hecho, suele ser la única parte que los que no son científicos se leen cuando tratan de formarse una opinión científica y es una idea pésima, no lo hagan. Sí, me ha ocurrido que a veces buscando artículos científicos de un tema determinado, leo los resúmenes, pero aquí nos dice que nos comparte la guía que no lo hagamos, ¿sí? Cuando me pongo a elegir los artículos que voy a leer, decido cuáles son relevantes fijándome en el título y en el resumen. O sea, como primer paso estaría bien, ¿no? Para irlo seleccionando, ir filtrando qué artículos voy a leer. Pero cuando ya tengo elegido los documentos para leerlos, ya tengo un listado, leerlos en profundidad, el resumen siempre es lo último que leo. Los resúmenes contienen una síntesis de todo el artículo y puede que el autor haya redactado el resumen de forma poco objetiva y lo que realmente necesitamos esté dentro del cuerpo o en el desarrollo del artículo. Identifica cuál es la pregunta principal. No se trata de averiguar de qué trata el artículo, sino cuál es el problema que está tratando de resolver en dicho campo. Si lo miras así, te ayudará a centrarte en el propósito de la investigación. Ten cuidado con aquellas investigaciones que están motivadas por intereses privados. Tenemos que leer investigaciones que sean imparciales, ¿sí? Que no favorezcan a una marca, a una empresa, a un criterio personal. Tercero, haz un resumen del contexto en menos de 5 frases. Te puedes orientar con las siguientes preguntas. ¿Hay trabajos anteriores en este campo que han intentado responder a la pregunta principal? ¿Cuáles son las limitaciones de dichos trabajos? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir según los autores? Esto, por ejemplo, son las propuestas de líneas de investigación futuras. Lo de las 5 frases es un poco arbitrario, pero te obliga a ser conciso y a pensar realmente en el contexto de la investigación. Tienes que ser capaz de explicar por qué se ha hecho la investigación para poder entenderla. 4. Identifica cuáles son las preguntas específicas.
¿Qué están tratando de responder exactamente los autores del texto con su investigación? Puede que haya varias preguntas o solo una. Escríbelas. Si es un tipo de investigación con una o varias hipótesis nulas, identifícalas. Aquí hacemos un espacio para hacer esta pregunta. ¿No sabes lo que es una hipótesis nula? Pues lo vamos a ver. La hipótesis nula, o H sub 0, es una hipótesis que el investigador trata de refutar, rechazar o anular. Generalmente nula se refiere a la opinión general de algo, mientras que la hipótesis alternativa es lo que el investigador realmente piensa, que es la causa de un fenómeno. La conclusión de un experimento siempre se refiere a la nula, es decir, rechaza o acepta la hipótesis nula, en lugar de la hipótesis alternativa. Ten en cuenta que no todos los artículos científicos buscan demostrar una hipótesis nula, ¿sí? Por ejemplo, cuando había la hipótesis que la Tierra era plana, ¿no? Esa era una hipótesis nula. Luego refutaron y dijeron, no, la Tierra es redonda. Y lo confirmaron, ¿sí? Identifica el enfoque del artículo como paso número 5. ¿Qué van a hacer los autores para responder las preguntas específicas? Paso 6. Ahora ponte con los métodos y esboza un diagrama para cada experimento que muestre lo que han hecho los autores exactamente. Sí, dibújalos literalmente. Incluye tantos detalles como sean necesarios para comprender plenamente el trabajo. A modo de ejemplo, observa estos dibujos para comprender los métodos de un artículo. Probablemente no necesitarás algo tan detallado. Aquí el autor nos muestra sus apuntes, ¿no? Comienza a hacer unos diagramas de cómo desarrolla sus pensamientos, cómo se van uniendo las ideas, cómo convergen. No hace falta que comprendas todos los detalles de esta metodología para replicar el experimento, pero no deberías ir a los resultados hasta que no seas capaz de explicarle, mucho ojo, ¿no? Hasta que no seas capaz de explicarle a otra persona los principios de la metodología del artículo, ¿sí? Esto como un tips para poder saber que ya estoy comprendiendo los detalles de la metodología que ha usado el investigador. Paso 7. Lee los resultados y escribe uno o varios párrafos para resumir los resultados de cada experimento, cada figura y de cada tabla. No intentes averiguar el significado de los resultados, simplemente enuméralos. Te darás cuenta de que, sobre todo en los artículos científicos de calidad, la mayoría de los resultados están resumidos con figuras y tablas. Examínalos con atención, figuras y tablas. Puede que también tengas que acudir a la información suplementaria en línea para encontrar algunos de los resultados. En ese punto pueden surgir dificultades si hay pruebas estadísticas en el artículo y no tienes los conocimientos suficientes para comprenderlas. No te puedo enseñar a comprender estadísticas, pero en Internet encontrarás algunos recursos básicos que te pueden ayudar. Recomiendo encarecidamente que te familiarices con las estadísticas. Esto es muy importante porque muchos artículos tienen base de datos, investigaciones, encuestas, sondeos que han realizado, muestreos a una población y todo esto es analizado por medio de estadísticas. Entonces sí es importante que en nuestra carrera universitaria manejemos conceptos básicos de estadística para comprender mejor los resultados de los artículos científicos que son presentados de esta forma. Cosas a las que prestar atención en la sección de resultados. Cada vez que se utilizan las palabras significativo o no significativo, se trata de algo muy específico. Hay que ponerle atención. Si hay gráficos, estos gráficos cuentan con márgenes de error, 1%, 2%, 0,5%. En algunos tipos de estudios, la falta de intervalos de confianza es algo que da mala espina, ¿sí? Que no haya una confiabilidad en cuanto a los gráficos y no saber el margen de error. El tamaño de la muestra. Por ejemplo, hay estudios que se han llevado a cabo con 10 o 10.000 personas.
Para algunos fines de investigación, un tamaño de muestra de 10 es suficiente, pero para la mayoría de los estudios, cuanto mayor sea el número de sujetos, será mejor, ¿sí? Habrá más confiabilidad. Paso 8. Los resultados responden a las preguntas específicas. ¿Qué crees que significan los resultados? No continúes hasta que no te lo hayas planteado. Está bien dejarse influenciar por la opinión del autor, y es lo que probablemente ocurra si eres nuevo en este tipo de análisis. Pero es una buena costumbre formarse primero una opinión antes de leer las opiniones de otros. En nuestra cultura siempre nos han enseñado que hay que aceptar todo de parte de profesor, de tutor, de investigador, pero si es bueno, por ejemplo, otro tipo de culturas, sobre todo la europea, asiática, estadounidense, que ellos tienen su propia opinión y refutan, ¿no? De una manera educada, de una manera respetuosa y hacen valer también sus ideas. Y pueda que la persona o el investigador esté equivocado. Entonces, por eso dice que aquí es muy importante, es una buena costumbre primero una opinión antes de leer las opiniones de otros y dejarse influenciar por esas opiniones. Paso 9. Lee la conclusión, discusión e interpretación. Las siguientes preguntas. ¿Cómo interpretan los autores los resultados? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Se te ocurre alguna forma alternativa de interpretarlos? Entonces vamos aquí a la retroalimentación y también a discutir, a refutar con las opiniones o conocimientos previos que tenemos nosotros. ¿Los autores identifican algún punto débil en su propio estudio? ¿Te has dado cuenta de algo que se les ha escapado a los autores? Nadie es infalible, ¿sí? No podemos decir que los autores al 100% son infalibles. ¿Qué proponen hacer a continuación? ¿Estás de acuerdo con lo planteado? Paso 10. Vuelve al principio y léete el resumen. Si recién en el paso 10 nos invita el guía a leer el resumen. ¿Coincide con lo que plantean los autores en el artículo? O tal vez el resumen lo hicieron muy rápido, poco objetivo, no expresa todo lo que tiene el artículo. ¿Se ajusta a tu interpretación del artículo? ¿El resumen se ajusta a tu interpretación o está fuera de foco? Tenemos que ver esto con detalle. Paso 11. No te olvides de esto. ¿Qué es lo que dicen otros investigadores sobre este artículo? ¿Quiénes son los expertos reconocidos o autoproclamados en este campo en particular? Es bueno leer la opinión de expertos sobre el tema y también si han dado una opinión sobre el artículo que estamos leyendo. ¿Tienen opiniones sobre el estudio que no te habías planteado o por lo general lo corroboran? Aquí es donde recomiendo utilizar el Google, pero solamente al final, para que primero te formes una opinión crítica y luego leas las opiniones de otros con rigor. El paso 12, ¿no? Dice que este paso puede ser opcional para ti, dependiendo del motivo por el que estés leyendo un artículo en concreto. Sin embargo, es muy importante ir a la bibliografía y las fuentes para ver los otros artículos que se han citado. Y así puedo documentarme mejor sobre los artículos. Esto es muy importante, ¿no? La bibliografía, las fuentes, para ver los artículos que se han citado. Si tienes interés sobre el tema, leer estos artículos que están relacionados. Como hablábamos de las normas APA, ¿no? Tienes referencias, tienes la bibliografía, tienes fuentes de otros autores y así puedes tener una mejor comprensión del artículo científico. Mejor sobre los artículos importantes de un campo en particular. Y encontrar fuentes para nuevas ideas o también nuevas técnicas. Bueno, aquí he citado que de la diapositiva 5 a la 14 es una reproducción íntegra del artículo Cómo leer y entender un artículo científico, guía para los que son nuevos, para los que iniciamos en este campo, para principiantes, publicado originalmente por Jennifer Raff en su blog personal y publicado en español en la revista que lo obtuve, si ustedes quieren tener una lectura más a detalle, ¿sí? Bueno, gracias por
su atención. Ha finalizado esta clase, por favor repasar la próxima clase, que la tienen colgada en el aula virtual.